¿Todos lo tenemos? Entonces voy a ir leyéndolo detenidamente, ¿m? Frase por frase. Dice, por esta causa. Miren lo que dice, esto es muy importante. Dice, por esta causa. Y yo estoy leyendo la versión del Nuevo Testamento de la Biblia 2 habla hoy, que ha sido, el Señor me ha pegado a esta versión de la Biblia, ¿ah? Por si hay, usted ve que está traducido de otra manera en su Biblia, Reina Valera. ¿M? Y si alguno quiere, también la podemos leer en... ¿Qué dice? Aquí en mi Biblia, Dios habla hoy, dice, por esta causa. Por tanto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en el capítulo 2 está considerando todo lo del capítulo 1. O sea, lo que se va a hablar aquí tiene que ver con todo el capítulo 1, ¿ya? Esta causa. Debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído. Miren lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice que tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. El Evangelio es primero oído, o sea, eh, hay algunos que piensan que el Evangelio es una emoción, es un sentimiento. Hermano, el Evangelio es una palabra. El Evangelio es algo dado por Dios y que nosotros tenemos que conocer. Eh, pero sí, aquí nos está diciendo que le tomemos atención, que tomemos cuidado en lo que es el Evangelio. ¿Y para qué dice? Para que no nos apartemos del camino. O sea, el Evangelio es un camino. Y aquí el Espíritu Santo nos aconseja a no apartarnos del camino. Y luego da una razón. En el versículo 2 dice, los mandamientos que Dios dio en otro tiempo por medio de los ángeles, ¿m? Ojo, por medio de los ángeles. O sea, el mensaje que Dios le dio a Israel y particularmente a Moisés fue por medio de ángeles. En otra parte dice que la ley vino por disposición de ángeles. ¿Y por qué Dios permitió que los ángeles dieran el mensaje de la ley? Y la respuesta es muy simple, porque Dios es santo. Miren, porque Dios es santo y el hombre era pecador. Y entonces los ángeles fueron los que transmitieron el mensaje de la ley. Por supuesto que la palabra venía de Dios, era palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero la mediación era de los ángeles. Y aquí lo dice, los mandamientos que Dios dio en otro tiempo, en otros tiempos, por medio de los ángeles, tenían fuerza de ley. Y quienes pecaron y lo desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande puede ser descuidada. Yo veo que la vida cristiana es una batalla. La hermana Lunita mencionó el capítulo 3, verso 4 del libro de Apocalipsis, 2:4.
y dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eh, Cuando hablan de este pasaje, dicen, has perdido, pero la Biblia no dice has perdido. La Biblia dice has dejado. Porque cuando tú pierdes algo, no tienes acceso a él. Es algo que ya tú no puedes tener en tus manos. Pero Dios le dice a la iglesia en Éfeso, dice, has dejado. O sea, es algo que ellos tenían y que de pronto lo dejaron a un lado, porque hubieron otros intereses. Entonces el Espíritu Santo le dice, retoma, porque lo dejaste, no lo perdiste. El primer amor no se pierde, se deja. Y el primer amor, hermanos, fíjense que cuando ustedes leen la carta que le mandó el Señor a la iglesia en Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, eh, el Señor empieza a alabar a la iglesia en Éfeso y le dice que sus obras son más, habla de su fidelidad y luego pareciera que ya en el versículo 4 va a decirle, no tengo nada en contra tuya, pero ahí le dice, perder el primer amor, hermano, o, o me corrijo, ¿qué es dejar el primer amor? ¿Por qué la iglesia, o más bien dicho, eso hermano, hacían y servían al Señor con mucha fuerza? Pero el Señor les dice, has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? El primer amor tiene una característica, hermanos amados. El primer amor tiene una característica fundamental. El primer amor es tomar la cruz. La iglesia en Éfeso tenía las obras, pero saben, habían dejado de estar crucificados juntamente con Cristo. ¿Y saben lo que provoca el dejar el primer amor? Que los ojos se empiezan a fijar en otras cosas. La iglesia de Éfeso había dejado de ser un sacrificio vivo. Lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que un día el Espíritu Santo les había rogado, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal es vuestro culto racional. Esas palabras de Romanos 12, hermanos, es un holocausto. No hay manera de amar a Cristo más que como holocausto. Así como Jesús fue un holocausto, entonces el primer amor significa que el creyente eh, es un holocausto, pero por amor a Cristo. ¿Se fijan? Es por amor a Cristo. Eh, y aquí hay algo importante, porque cuando un creyente es un holocausto para el Señor, deja la vida del yo, deja la vida del ego por el amor de Cristo. La iglesia en Éfeso había dejado a un lado la cruz, había retomado su vida. Hoy día, hermanos, el consejo que uno escucha para los jóvenes es disfruta tu vida, haz las cosas que te hacen felices. ¿Se han fijado en esos consejos maravillosos? En cambio, el Señor dice, el que perdiere su vida, la hallará. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, la iglesia en Éfeso había dejado la cruz, que por amor de Cristo la habían tomado. Perder su vida. Hermanos, perder su vida significa que Cristo es el Señor de tu vida y que ya no vive, sino que Él vive.
Entonces, aquí está hablando, ¿no? Dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que aquí se nos está presentando. ¿Mm? Ojo, esta recomendación es sorprendente, porque esto podría haberlo escrito en el capítulo 13, después de haber presentado todo en el capítulo 13, haber dicho esto, pero lo dice en el capítulo 2. Y lo único que hay para adelante es el capítulo 1. ¿Saben lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo habló completamente el Evangelio en el capítulo 1. Y entonces nosotros vamos a ver que en el capítulo 1 del libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos está hablando todo el mensaje del Evangelio. Y inmediatamente Él hace responsable a los hermanos. Es decir, estas cosas son tan importantes que nosotros no las podemos descuidar. El Evangelio es algo que no puede ser descuidado porque es fácil descuidarlo. Es fácil que nosotros cambiemos la pasión por Cristo por la pasión por nuestras necesidades, intereses y o temores. ¿Mm? Por lo mío. ¿Es fácil o no es fácil? Es sumamente fácil. Pero el Señor nos propone que no descuidemos. Y luego el versículo 4 y el versículo 3 sigue, dice, pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación. Miren, ¿quién anunció esta salvación? El mismo Señor. ¿Cómo se llama esa salvación? El Evangelio. Pero miren lo que sigue, hermanos. Lo que sigue es esto, dice, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. O sea, ¿quiénes confirmaron? Los que oyeron este mensaje. ¿Y quiénes oyeron este mensaje? Los apóstoles. Ellos oyeron este mensaje y entonces la escritura aquí dice que los apóstoles, o sea, los que oyeron, no inventaron nada, no pusieron algo de ellos, sino que lo que ellos hicieron es confirmar la palabra que Cristo les había enseñado. O sea, el Evangelio tiene un solo origen, el Padre y Jesucristo que lo expresó. Y luego los apóstoles solamente lo confirmaron. Y nosotros tenemos de parte de Dios, hermanos, la bendición de que eso que los apóstoles oyeron, porque ustedes saben que no hay ningún escrito de Jesucristo. Uno esperaría que uno viera que el Señor hubiera escrito algo, pero el Señor no escribió nada, sino que los que oyeron, escribieron. Y el testimonio de lo que oyeron está escrito en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en la carta de Santiago, en las cartas de Juan, en el Apocalipsis. Los que oyeron, hermanos, miren, la fuente de los que oyeron al Señor Jesús, nosotros tenemos acceso a ellos a través de esta palabra. ¿Cómo no va a ser importante que nosotros nos enamoremos de la Biblia? Porque aquí está contenido lo que el Señor Jesús dijo y los que oyeron escribieron sobre eso. Y luego dice, además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros. Y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes
manera conforme a su voluntad. Quiero en este pasaje leer lo que dice la otra versión, porque aquí no menciona algo que es la base de una doctrina, de una escuela bíblica. Mire lo que dice la versión Reina Valera. Dice, cuando habla del mensaje del Señor que la confirmaron los apóstoles, en el versículo 4 dice, dando Dios testimonio juntamente con ellos, miren, dando testimonio Dios juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y quiero decir, hermanos amados, que hay una escuela bíblica que dice que cuando se conformó el canon bíblico, ¿saben ustedes lo que es el canon bíblico? Y llegó un momento en que de los escritos que habían, se recopiló lo que les pareció que era inspirado por el Espíritu Santo y se conformó el canon de la Biblia, el que conocemos nosotros hoy día, ¿no? Como nosotros lo conocemos. Es el canon bíblico. Entonces, ¿qué dice esta escuela bíblica? Dice que las señales, milagros y dones se terminaron cuando se conformó el canon bíblico. Entonces hoy día no hay milagros, no hay dones, sino que hay, ¿para qué los necesitamos si tenemos la Biblia? ¿Qué les parece el razonamiento? Yo creo que ustedes los conozcan porque eh, adheridos a esta doctrina, ustedes pueden ver las iglesias bautistas y muchas iglesias, gracias hermana, que no creen que los dones se terminaron cuando se estableció el canon bíblico. Pero yo les quiero leer la Biblia, hermano. Miren, miren lo que dice la Biblia. Cuando uno lee la Biblia necesita la revelación del Espíritu Santo. Y yo se los quiero leer. Y esto, miren lo que dice el versículo 4. Dando Dios testimonio juntamente con ellos. O sea, ¿quiénes son juntamente con ellos? Los apóstoles. Dice que los apóstoles confirmaron el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Pero ahora es Dios mismo, eh, dice, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Saben ustedes cuál es la palabra clave? Del testimonio que da Dios y que dan los apóstoles. ¿De qué? ¿Del canon bíblico o del Evangelio? Y entonces, miren, dando Dios testimonio juntamente con ellos. ¿Qué quiere decir? Que la palabra contenida en la escritura hecha por los apóstoles que confirmaron la palabra del Señor sigue necesitando que el Espíritu Santo con señales y milagros dé testimonio de ella. Solamente que hay un margen que nosotros tenemos que conocer. Primero, el margen de los conservadores bíblicos que dicen que los dones y los milagros no existen y que se terminaron con el canon bíblico. ¿Es importante la Biblia? Sí, hermano, porque contiene el Evangelio. Pero miren lo que dice, dando Dios testimonio juntamente con ellos. El testimonio que dan los apóstoles no se terminó con el canon bíblico. No se ha terminado todavía porque está escrito. Entonces Dios sigue dando testimonio del Evangelio a través de las Escrituras.
Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nosotros vemos el mundo carismático, que parece que los dones del Espíritu Santo son el seguimiento de Cristo y se les separa completamente del Evangelio, por supuesto que no hay ninguna razón. Cuando las personas eh, eh, buscan los dones del Espíritu Santo como algo de cristianismo, el Espíritu Santo siempre está ligado a la Escritura. Los dones y maravillas están ligados a la palabra de Dios. Cuando uno separa, hermanos, separa la Escritura, separa la Biblia, hermanos, de los dones del Espíritu Santo, entonces se entra en un terreno del, ¿cómo decirte?, de algo incierto, porque el Evangelio es algo cierto, es algo verdadero. Y aquí dice lo que hace los milagros, las maravillas y los dones manifestados, confirmando la palabra de Dios contenida en estos escritos. O sea, Dios sigue dando testimonio juntamente con los apóstoles. ¿Se fijan? No es que el canon bíblico y ahí se terminó. El Espíritu Santo sigue dando testimonio. ¿Y cuánto necesita? Hoy día más que nunca se necesita que el Espíritu Santo dé testimonio del Evangelio. Cuando el Espíritu Santo está comprometido en la obra del Señor, hermano, el trabajo de la iglesia es pequeño, porque no tiene que convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que convence. ¿Ah? A veces nosotros tratamos de convencer a las personas y de repente desaparecen, no hay fruto. Pero cuando el Espíritu Santo, hermano, utiliza la iglesia y los dones no son un fin en sí mismo, las maravillas de Dios no son un fin en sí mismo, sino que tienen un objetivo: dar testimonio de lo que los apóstoles escribieron. El Evangelio es valioso, glorioso, y nosotros tenemos que conocerlo. ¿Qué dice la iglesia? Amén, amén. Quiero decirles que la hermana Bertita está aquí por, por el Espíritu Santo, porque el Señor hizo milagro y maravilla y por eso está ella aquí. Y claro, y todos nosotros somos ese milagro. Estamos aquí, todos los que estamos aquí. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es importante poder darle realce al Evangelio, a la palabra de Dios. Es importante. Cuando yo me transformo en un cerebro bíblico solamente, eh, me he descaminado de lo que Dios quiere. O cuando yo me transformo en un eh, carismático, independiente de la palabra de Dios, ignorando las escrituras, también estoy en el otro extremo. Nosotros tenemos que conocer el Evangelio y saber que Dios va a confirmar la palabra. ¿Mm? Yo recuerdo a unos queridos hermanos que un día estaban ahí en un estadio en Santiago y había un predicador que tiraba el vestón y se caía en la mitad del estadio al suelo. Y después tiraba el vestón para otro lado, otro. Y, y los hermanos salieron tan desilusionados del estadio porque fueron los únicos que no se cayeron. Ellos lo único que querían era caerse. Pero se fijan cuando lo carismático no está en la palabra, sino que está en el show, ¿m? En algo que no glorifica la palabra de Dios, sino que es
Claro, porque la distrae a que al show, los hermanos querían caerse. Y mira lo que pasó, no se cayeron. Estaban tristes, llegaron pero amargados, completamente amargados a la casa. Se cayeron los del lado, se cayeron y llegaba a ellos y ya esperaban caerse, pero o lo que le pasó al hermano Juan Carlos cuando estuvo en Ecuador y él fue a una iglesia carismática y el pastor lo llamó para retarlo, bien retado porque no se caía. eh, Se ve que son extremos. La palabra nos da el lineamiento, por eso nosotros tenemos que amar la palabra. Entonces ahora empezamos a leer el versículo 1:1 de Hebreos. Dicho esto, la introducción, esta palabra no se nos tiene que olvidar nunca, hermano. Esto que nosotros hemos leído, porque algunos sostienen hasta el día de hoy que los milagros no existen debido al canon bíblico. No es lo que dice la palabra. Basados en este versículo, este es la base para decir eso. Hebreos 2, del 1 al 4. Pero nosotros vimos claramente que la intención del Espíritu Santo es que los milagros y todo lo demás provienen del Evangelio contenido en las Escrituras, y ese testimonio todavía no termina porque los cielos están abiertos. Dios sigue dando testimonio. Dios sigue haciendo milagros, porque todavía se necesita el poder del Espíritu Santo cuando se predica el Evangelio, y nosotros tenemos que reclamarlo, hermanos. Nosotros tenemos que reclamar el poder del Espíritu Santo que confirme la palabra. Lo único que nos queda es predicar el Evangelio, es hablar de Cristo y esperar que el Espíritu Santo confirme la palabra. Y entonces vamos a dejar tarea para mañana, pero quisiera compartir los primeros 4 versículos o 3 de Hebreos 1:1. Pareciera que cuando leemos el capítulo 2 nos está diciendo como en el capítulo 1 nos habló todo el Evangelio. Veamos cómo es eso. ¿Mm? Y empieza, Dios. Así empieza el 1:1 de Hebreos. Dios. No empieza desde la tierra, empieza desde el cielo. Dios. Habiendo hablado, quiere decir de algo del pasado, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, cuando ustedes ven el ministerio profético, ven a Dios hablando, hablando a través de Moisés, hablando a través de Josué, hablando a través de Elías, de Eliseo, hablando a través de Malaquías, de Oseas, de Nahum, de los profetas, dice muchas veces y de muchas maneras. El versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Mire lo que dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, la Escritura dice que Jesús es la palabra de Dios. O sea, la forma en que Dios le habló por los profetas fue a través de la palabra, y la palabra misma es Jesús. Quizás se los podría explicar con el versículo, lo que sigue, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Miren, ¿quién es el Hijo? Es el resplandor de su gloria. Si yo tuviera que explicarlo, les diría, es como que Dios el Padre es el sol.
pero Dios el Hijo son los rayos luminosos del sol. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren, los quiero llevar a otra cosa. Dios es el creador, pero cuando Dios crea, lo hace a través de la palabra. ¿Se fijan? Y la palabra misma es Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Sin duda que el Espíritu Santo habló a través de los profetas, pero cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, era la palabra misma que se encarnó. Hermanos, cuando Jesús hablaba, era la palabra, pero no solamente cuando Jesús hablaba. Cada movimiento del Señor era palabra. O sea, cuando uno lee la Biblia y lee, ¿saben? Cuando yo leí el Nuevo Testamento y no era convertido, me desilusionó tanto el Evangelio, hermano. Y leía Mateo, después leí Marcos, después leí Lucas, después leí Juan. Y cada momento me sentía más desilusionado de lo que estaba leyendo. ¿Y saben por qué me desilusionaba? Porque yo estaba acostumbrado a leer los libros de filosofía, Lobs and Rampa, y eso que estaba de moda en la década de los 70. Y cuando yo abrí la Biblia, cuando yo abrí el Nuevo Testamento, que fue lo que llegó a mis manos, entonces yo esperaba un libro de recetas. Tú debes hacerlo así, tú debes llegar a tu casa, atender a la gente. Le estoy hablando a la hermana Mercedes. Pero hermanos, el Evangelio es otra cosa. Yo empecé a ver la historia del Señor que sanó a este, que después caminaba por este otro lado. Y la verdad que me sentí decepcionado. Pero hoy día valoro tanto, hermanos, porque era la palabra caminando. Por eso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio, ¿cuánto necesitamos la revelación para ver que la palabra estaba encarnada? Y la manifestación de Dios en la tierra era tremenda, o sea, y los cielos estaban atentos a lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo la palabra. Y la palabra nunca, nunca se apartó de la boca de Dios. Jesús era la expresión, la palabra viva, no solo que lo que él decía, sino lo que él hacía. Recuerden ustedes lo que dice, cómo empieza el Evangelio de Lucas. Dice, estas son las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. O sea, el Evangelio no es solamente lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús hizo. O sea, uno encuentra la expresión y esa expresión, tanto en los hechos del Señor como en su palabra, era la boca del Padre. Hermanos, cuando Jesús terminó su labor, no había sido había dicho una palabra como expresión propia. Siempre era la boca del Padre hablando, ya sea en los hechos, ya sea hablando. Jesús es la palabra de Dios que vino a encarnarse a la tierra. Qué valioso, hermanos. La palabra se hizo hombre. Y entonces el Evangelio de Juan ratifica esto, dice, y la palabra se hizo hombre. Miren, y la palabra se hizo hombre. Oh, hermanos, esto es una gran meditación que emociona. Lo que salió de la boca de Dios, que había salido a través de los profetas muchas veces y de muchas maneras, hoy día la misma palabra estaba en la tierra expresando. ¿Y qué expresaba? Al Padre. El tema central de la prédica de Cristo, del accionar de Cristo, era el Padre. Jesús no habló de otra cosa más que del Padre. De su boca salía la palabra, hermanos. Jesús es la palabra viva.
viva de Dios. Y entonces dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, miren lo que sucede. Una de las escenas del Señor cuando llevó a 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Y cuando estaba en el monte de la transfiguración, la Escritura dice que los vestidos del Señor empezaron a cambiar en blanco, un blanco resplandeciente. Jesús era Dios, la palabra era Dios. Pero Jesús no estaba solo, hermanos queridos. Jesús no estaba solo, al lado de él estaba Moisés y Elías. Y Pedro, como era un poco metedor de pata, de que a nosotros nos pasa eso, Pedro dijo, Señor, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la Escritura dice, porque no sabía lo que estaba hablando. Y entonces viene la voz de Dios, la voz del Padre. ¿Y qué dice? Como en 4 oportunidades Dios habló y dio testimonio de Jesucristo. Esta es una. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Miren, este es mi Hijo amado. A Él oíd. Y desapareció Moisés y Elías. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que leer Levítico porque lo escribió Moisés y nos vamos contra la lunita. O no leamos la historia ahí en Reyes de Elías, que representa a los profetas. No, hermanos, lo que está diciendo que los que escribieron los profetas muchas veces y de muchas maneras era el mismo que ahora estaba encarnado y que él llenaba todo. La palabra llenaba todo, hermanos, llenaba todo. Entonces, cuando hoy día nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros estamos viendo la palabra. ¿Qué profundidad da leer los escritos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Da una profundidad y una revelación de la palabra que es gloriosa. ¿Mm? Pero el Señor Jesús dijo, "El oíd". ¿Mm? Eso es el Evangelio. A Él oíd. Eso es lo importante, lo que Él habló, lo que salió de su boca. Y dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Esta herencia es algo futuro. Y luego dice, ¿y por medio de quién? Asimismo hizo el universo. Nosotros vamos a entender más adelante lo que significa heredero de todo. Pero cuando dice, y por medio de quién asimismo hizo el universo, no está hablando, hermanos, de la creación, aunque Dios hizo el universo por medio de Cristo. ¿No? ¿Se acuerdan? Versículo 3 del capítulo 1 de Génesis. ¿Se acuerdan lo que dice? Y digo Dios, sea la luz. Y ahí recién empezó la creación. Cuando estuvo la luz. O sea, todo lo creado fue creado en la luz, o sea, en la palabra, en Cristo. Pero aquí está hablando de un universo distinto, de una nueva creación. ¿Mm? Él es heredero de una nueva creación, de la cual es el primero, la primicia. Y Dios la hizo a través de él. ¿Y cómo la hizo? Hermanos, un día nosotros podríamos estudiar la Biblia para mostrar 2 cosas, la creación en Génesis
y la nueva creación en Cristo. Y ustedes van a ver que hay un paralelo completo, ¿no? Completo entre la encarnación de Cristo, su nacimiento, su vida privada, su vida pública, su muerte en la cruz, su resurrección y su exaltación. El día que Jesús se sentó en los cielos, nació una creación en Cristo. Él es el resplandor de su gloria, ya lo dijimos, y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es el Evangelio. Y el versículo 4 dice, quiero solamente, para terminar lo de hoy, leerles el versículo 6. Dice, otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, otra vez al introducir al primogénito en el mundo. No está hablando del nacimiento de Cristo. No está hablando del tiempo en que Jesús vivió en la tierra, sino que, miren, por primera vez después de los evangelios, Jesús ya no es el unigénito, es el primogénito. O sea, Dios introdujo al primogénito, hermanos, cuando se sentó en los cielos y derramó el Espíritu Santo sobre 120 creyentes. Jesús es la palabra viva y es el primogénito. ¿De qué es primogénito? De una nueva creación en Cristo, de la cual todos nosotros somos partícipes. Nosotros somos nueva criatura. Y termino, mañana vamos a seguir investigando esta palabra, pero me llamó mucho la atención en esta relación el versículo 3, versículo 1. Quiero terminar con eso. Dice, el libro de Hebreos, como casi toda la palabra de Dios, es como hilada. Algunos piensan que el Evangelio es una emoción, un sentimiento, un carisma, pero el Evangelio es algo inteligente, es un mensaje claro de Dios para el hombre. Y por eso que el Espíritu Santo dice, por esta causa, aquí en el versículo 3, versículo 1 dice, por lo tanto, ¿m? Refiriéndose a los últimos versículos del capítulo 2, hermanos, por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, miren cómo le llama, ¿quiénes son? Yo estoy leyendo la versión popular porque me gustó mucho esto que dice. Después lo vamos a leer en la versión Reina Valera, pero miren lo que dice la versión popular, dice, por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo. ¿Quiénes son los del pueblo santo? Los que vienen después del primogénito. Estamos en la tierra, pero nosotros somos como el Señor. Tenemos las mismas características, hemos nacido de Dios. Somos el pueblo santo que han sido llamados por Dios a ser suyos. Miren, somos el pueblo santo que han sido llamados por Dios a ser suyos. Y aquí, cuando la Escritura dice,
llamados a ser suyos, conviene a la casa de Dios la santidad. ¿Por qué conviene la santidad? Porque a suyos hay que andar como Él anduvo. ¿Se fija cómo el Señor nos llama a una salvación basada en un sacrificio completo? Y también nos llama a la cruz, para que ya no vivamos nosotros y vivamos en... Y, y defino la santidad. Hermanos, la santidad es muy simple, pero es revelada. ¿Qué significa? La santidad es andar con el Señor nada más. Que personas como nosotros, imperfectos y pecadores, hemos visto al Hijo de Dios y hemos dispuesto nuestro corazón a vivir para Él y a morir para Él. ¿Mm? Ese es el pueblo santo. Conviene a la iglesia la santidad. Conviene a la iglesia la cruz. Conviene a la iglesia la otra cara de la cruz. Es que hemos tenido tantas ganancias con el Señor que ahora el Señor quiere tener ganancias con nosotros. Si no hay cruz, el fruto es pequeño. El arbolito, hace unos 2 años atrás o 3, eh, la Bertita quería plantar unos limoneros en la casa. Y entonces, eh, ahí en la Ligua, había en un criadero de arbolitos, ahí en la Ligua, me traje 2 limoneros. Eran de diferentes líneas. Cuando eh, estuvimos muy complicados económicamente en la casa, ya que el negocio de la Bertita se fue a cero. Entonces el Señor sí estuvo siempre con nosotros, pero por la mente de nuestra hermana pasó vender la casa donde vivimos. Y el Señor me habló a través de esos pequeños limoneros. ¿Saben lo que me dijo? Ustedes no se van a mover de aquí hasta que estos limoneros den abundante fruto. Y ahí estamos. Claro, hay uno que ha dado flores y empiezan a nacer los limoncitos y se caen. Así que estamos asegurados, pero nosotros queremos que el fruto permanezca. ¿Ah? Creo que somos como ese limonero, ¿no es cierto? Que quiere que sale pero Dios quiere que sea abundante. Y a lo mejor ahí nos lleva el Señor. Amén. Gracias, Señor.